Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Sí Flipeo Matemática. Mi nombre es Luis Ávila. ¿Y qué vamos a trabajar el día de hoy? Pues vamos a ver un tema que me están pidiendo mucho en las clases. Esto se llama los términos semejantes y que tiene que ver justamente con los términos algebraicos. Pues bien, ¿qué son los términos algebraicos? Bueno, lo vamos a ver a partir de un ejemplo. Se define como una combinación de letras. Acá tenemos, por ejemplo, X, Y, Z, la letra A, la letra B, que puede ser cualquier otra letra. Números, pues acá tenemos el menos 5 en este caso, y signo de operaciones. Como en este caso el signo de operación, pues tendríamos la multiplicación de X por Y por Z y también afectado por la potenciación que vendría a ser el 3, el 2 y obviamente el exponente a 1. Pues bien, este término, vamos a llamarle de ahora en adelante término algebraico. ¿De acuerdo? Pero este término algebraico tiene elementos, tiene partes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, acá tenemos el menos 5ab que recibe el nombre de coeficiente. Y también tenemos lo que corresponde a X, Y y Z, que vendría a ser la parte literal, y justamente esto se llama las variables. No olvidemos que el número 3, el número 2 y el número 1, que acá aparece el exponente de Z, pues reciben el nombre de exponentes. Y acá viene la pregunta, ¿y por qué razón el A y el B no forman parte de la, digamos, de la parte literal, valga la redundancia? Es decir, ¿por qué no son también variables? Pues bien, la respuesta está en esto, en que justamente el término algebraico está definido solamente para la letra X, Y y Z, y esas letras X, Y y Z se llaman variables. Lo que no corresponde a X, Y y Z pues representarían lo que son los coeficientes. Ahora está claro. Muy bien, entonces, ahora hay que tener en cuenta un concepto más. ¿Qué pasaría si yo sumo el número 3, el número 2 y el número 1? Es decir, sumo los exponentes de estas letras X, Y, Z que antes habíamos definido como variables. Pues a la suma de esos exponentes recibe el nombre de grado absoluto o simplemente grado. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta tabla donde nos piden hallar el término algebraico, el coeficiente, las variables y también el grado absoluto que ya habíamos definido como grado, o simplemente o comúnmente definido como grado. Pues bien, empezamos con la siguiente expresión o el término algebraico. M de x, y es igual a bxy. Pues ¿cuál sería el coeficiente? Pues bien, recordemos que este término algebraico está definido solamente para la variable x y y, por tanto el coeficiente en este caso vendría a ser a y b. ¿Y cuáles serían las variables? Ya lo habíamos dicho, x y y. Y el grado, pues vendría a ser la suma del exponente 1 de la variable x y el exponente 1 de la variable y. En este caso resulta ser igual a 2. Muy bien, seguimos con el siguiente ejemplo. Ahora, en este caso, el término algebraico está definido por las variables x, y y z, es decir, m de x, y y z. Y está definido por menos x cubo y y z cuadrado. Entonces, el coeficiente, ¿cuál vendría a ser? Profesor, pero parece que no hay ningún coeficiente acá. Si lo vemos, en este caso es menos 1. ¿Cuáles serían las variables? Pues la variable ya lo habíamos definido, x, y y z, y los exponentes son 3, 1 y 2 de z, en este caso, respectivamente. ¿Cuál vendría a ser el grado? El grado habíamos dicho que es la suma de 3 más 1 más 2. En este caso resulta ser 6. Nos vamos al último ejemplo. Tenemos ahora el término algebraico definido por x, y en este caso vendría a ser igual a menos 2 tercios, x cubo y en la sexta. El coeficiente, ¿quién vendría a ser? Pues simplemente el menos 2 dividido entre 3, es decir, menos 2 tercios. La variable ya sabemos que es x y los exponentes son 3 y 6. Y el grado, pues resulta ser la suma de 3 más 6. En este caso vendría a ser igual a 9. Ahora, vamos a ver en este caso el concepto que justamente nos trae en este vídeo, o sea, los términos semejantes. ¿Y a qué le llamamos nosotros términos semejantes? Pues bien, imaginemos que tenemos un término, en este caso menos 5x cubo. Para que sea, digamos, otro término semejante a esto, es que debemos tener en cuenta la siguiente definición. Se llaman términos semejantes aquellos monomios, ojo que acá vamos a hablar de un término nuevo que se llama monomio. ¿Y qué son los monomios? Pues los monomios en este caso son los términos algebraicos que habíamos definido anteriormente, pero bajo una salvedad, que los exponentes de esos términos, digamos, de esas variables, siempre tienen que ser enteros positivos, ¿de acuerdo? No pueden ser números negativos, ni tampoco una fracción, ni tampoco una raíz, ¿de acuerdo? Tiene que ser siempre enteros positivos para llamarse monomios, y más adelante vamos a ver un video de cómo se definen los polinomios también. Pues bien, entonces habíamos dicho que los términos semejantes son aquellos monomios que tienen la misma parte literal afectados de los mismos exponentes. Por ejemplo, tenemos menos 5x cubo y la siguiente expresión también definida para m de x es igual a menos 5 medios x al cubo. Pues nos damos cuenta que tanto x como x tienen los mismos exponentes, que en este caso es el 3.
¿De acuerdo? Entonces a estos dos términos resulta ser, o se les llama términos semejantes. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos m de x, y igual a 3a x cubo y cuadrado. Ojo, que el 3a, un poco recordando los conceptos, vendría a ser el coeficiente, y la x y y tiene exponentes 3 y 2. Para llamar a un término semejante similar a esto, pues podría ser menos x cubo y cuadrado. ¿De acuerdo? En este caso el coeficiente es menos 1, y sus variables son x y, siempre con los mismos exponentes 3 y 2 como en el caso anterior. Un ejemplo más. Si yo tengo el monomio m de x, y z definido para como 3ab x y cuadrado z, un término algebraico semejante a este dado, pues vendría a ser, por ejemplo, x y cuadrado z. Entonces está claro cuando son términos semejantes. Profe, una pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si acá en lugar de y cuadrado aparece y al cubo? Pues bien, en ese caso no sería término semejante con el anterior. ¿Por qué? Porque y tiene cuadrado y este vendría a ser y cubo, en el supuesto caso. Entonces eso no son términos semejantes. Pues son dos términos algebraicos cualquiera. Ahora bien, vamos a ver este ejemplo. Nos dan, por ejemplo, acá, dados los términos algebraicos semejantes, y tenemos a más 4, xa más 3, y elevado a la b más 4. Y el siguiente término algebraico es b más 2, x elevado a la 2a más 1, y elevado a la 2b más 2. En este caso no conocemos cuáles son los exponentes numéricos, pero lo conocemos como elementos literales. Nos piden calcular el valor de raíz cuadrada de a más b. Nos piden calcular también la suma de sus coeficientes de esos términos semejantes. Y por último, el grado de los términos. Acuérdense que el grado es el grado absoluto. Pues bien, como nos dicen que son términos algebraicos semejantes, recordemos el concepto. Para que sean términos semejantes, tenemos en cuenta lo siguiente: que el exponente de la variable x, en este caso a más 3, tiene que ser igual al exponente de la variable x del siguiente término, que es 2a más 1. Es decir, a más 3 tiene que ser igual a 2a más 1. Y esta es una ecuación totalmente simple de una ecuación de primer grado, sencillísimo. ¿Cómo lo resolvemos? Pues en este caso la variable a lo vamos a pasar a restar con el 2a y pues me resulta ser igual a. Y el 1 pasamos a restar con 3 y resulta ser 2. Es decir, el valor de a es igual a 2. Ya hemos encontrado el valor de a. Ahora vamos a encontrar el valor de b. ¿Pero cómo encontramos el valor de b? Pues bien, como ya habíamos dicho que son términos semejantes, entonces el exponente de y, en este caso b más 4, tiene que ser igual al exponente de y del segundo término, es decir, 2b más 2. Entonces, bueno, si igualamos estos dos términos, o estos dos exponentes, tendríamos b más 4 es igual a 2b más 2. ¿Cuánto vale b entonces? 2, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque el b pasa a restar con el 2b y resulta ser b. Y el número 2 que estaba sumando pasa a restar el 4 y resulta ser igual a 2. Entonces, esta es una forma totalmente práctica de resolver una ecuación de primer grado. Pues bien, una vez que nosotros ya hemos encontrado los valores de a y b que nos piden hallar, pues justamente nos piden hallar el valor de raíz cuadrada de a más b. Simplemente este es un caso de valor numérico. Hay que reemplazar el valor de a por 2 y el valor de b por 2. Entonces, ¿cuánto resulta ser igual? Pues 2 más 2, raíz cuadrada de 4, en ese caso es 2. Sencillo, ¿verdad? Súper fácil. Ahora vamos a calcular la suma de sus coeficientes. ¿Y cuáles son los coeficientes? Pues bien, la suma de coeficientes tendríamos que sumar a más 4, acuérdense, a más 4, y luego el siguiente coeficiente es b más 2. Claro está que estos dos términos semejantes están definidos para x y y, ¿de acuerdo? Entonces, resulta ser igual a más 4 más b más 2. Para poder calcular dicha suma como valor numérico, hay que reemplazar simplemente el valor de a y el valor de b por 2 y 2 respectivamente. Entonces esto resulta ser igual a 10, es decir, 2 más 4 más 2 más 2. Por último, nos piden el grado de los términos. ¿Cómo hallamos el grado de los términos? Acuérdense que para poder calcular el grado absoluto o simplemente grado de esos términos, pues tendríamos que sumar los exponentes de, en este caso, la variable x y y. Podría yo sumar a más 3 con b más 4, o podría sumar 2a más 1 con 2b más 2. Al final la suma debe darme lo mismo. Entonces yo voy a sumar a más 3 más b más 4. Igual tendríamos que reemplazar el valor de a con b por 2 y 2 respectivamente. Cuando reemplazamos 2 más 3 más 2 más 4, la respuesta en este caso resulta ser igual a 11. Muy bien, ya hemos encontrado esta última parte de los términos algebraicos. Muy bien chicos, les pido seguir practicando y conmigo nos vemos hasta la próxima oportunidad. Ok, nos vemos, hasta pronto.